según Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos reyes magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviados a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya también y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Mire lo que estamos viendo en esta porción, y esta porción puede tomar diferentes rumbos como enseñanza que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar mirando cómo Dios está hablándonos el día de hoy por medio de esta palabra, pero quiero enfocarla en dos puntos importantes. Número uno, recuerden lo que estábamos enseñando cuando iniciamos el estudio hace 2 lecciones, que el propósito de Mateo es ubicar a Jesús como el Mesías según el cumplimiento de la ley judía. El Evangelio de Mateo es escrito para los judíos, para los que no creen que Jesús es el Mesías. Entonces Mateo, usted va a notar que en todos los lugares, casi en todos los capítulos vas a encontrar alguna frase que diga cómo está escrito, para que sea como está escrito, y cita en este caso la porción del Antiguo Testamento. En este momento el evangelista Mateo habla de cómo los reyes llegan a donde Herodes. Se reportan donde Herodes y dicen, bueno, necesitamos saber dónde está el rey de los judíos. Ahí mismo Herodes se pone loco porque él no acepta que haya otro rey. Herodes es el rey, él es el que manda y él no quiere que haya otro rey, él se perturba. Por eso él sigilosamente empieza a planear de cómo sacarle la información o a los judíos o a los reyes magos para ir y acabar con Jesús. Entonces, ¿qué hace él? Llama a los principales sacerdotes, a los que conocen la ley, y les pregunta, bueno, si ya nació el rey de los judíos, necesito saber dónde nacería. ¿Dónde dice la profecía que nacería el rey de los judíos? Entonces ellos dicen definitivamente en Belén. Esta es una respuesta clara y todos saben que el Mesías nacería de Belén. ¿Por qué razón? Libro de Miqueas, libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí, basado en este versículo, sale que el que sería pastor o el que apacentaría a Israel como Mesías, como el Cristo, saldría de Belén. Entonces, por esa razón, los principales sacerdotes con plena certeza dicen el Mesías nacería en Belén. Entonces, ahí ellos empieza Herodes a maquinar cómo llegar a Belén, cómo empezar a destruir este plan que había, porque Herodes no quería que hubiera un rey de los judíos. Ahora,
vemos cómo los reyes magos son guiados. Ellos son guiados. Dice que había la estrella que les guiaba, que les mostraba a dónde tenían que llegar, y justamente llegaron a la casa de Jesús. Le llega y Jesús recibe los primeros regalos, los primeros presentes, las primeras ofrendas: oro, incienso y mirra. Una vez sucede esto, nos cuenta el texto de que los reyes magos reciben por revelación en sueños que no vuelvan a Herodes. Recuerde que estos reyes magos son personas que se mueven en ese contexto, son personas que están mirando revelaciones y cosas, y a pesar de a lo mejor no ser unas personas que se guiaban por la palabra de Dios, que de haberlo sido sabían que hubiera sido en Belén sin necesidad de seguir una estrella, pero Dios así los guiaba en la manera que ellos lo entendieran. Esto no es para dar a entender de una vez que es que Dios siempre habla por sueños y meternos en estas doctrinas de sueños que son muchas veces dañinas para el cuerpo, porque a raíz de algunos frijoles trasnochados que nos comamos, tenemos sueños raros y pensamos que es que hay algún tipo de revelación por medio de estos sueños. Esta revelación nadie se las tuvo que interpretar, ellos la vieron, ellos la entendieron y pudieron así coger otro camino sin colocar la vida de Jesús en peligro. Ahora, aquí entendemos algo, y es algo que para mí es clave. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de propósitos. Esto es algo que constantemente yo lo repito. Es algo que yo lo creo, lo vivo y sé que es algo que es real. Dios es un Dios de propósitos. Y cuando Él se propone hacer algo, Él simplemente lo hace. Él lo hace. Dios, a diferencia de nosotros, no depende de otras circunstancias. ¿Qué quiero decir precisamente con esto? Mire, si usted quiere montar un negocio, usted depende de varias circunstancias. Uno, de que si hay una legalidad para ese negocio. Dos, si usted tiene el capital para montar ese negocio. Tres, si el negocio que usted quiere montar va a gustar lo que usted vaya a hacer, ofrecer como producto o como servicio. Usted depende de la economía del país, depende si el producto está disponible en su país. O sea, los seres humanos dependemos de muchas cosas. Nosotros no somos independientes como a veces nos los quieren hacer pensar, no. Mire, si se acabara el oxígeno ya, se frenaron sus planes. Si se para su corazón ya, se frenaron sus planes. Usted depende de su vida. Dios no, porque Él es eterno. Dios es eterno, siempre está. Entonces, Él no depende si hay oxígeno o no, con oxígeno, sin oxígeno. Él va a hacer sus planes. Dios lo que quiere hacer, Él lo hace. No hay nada que lo pueda detener. Y en en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 27, nos lo dice de la siguiente manera. Mire lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la habrá de retroceder? Porque Jehová, vuelvo y lo leo, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aquí Dios está hablando de que Él es un Dios que hace las cosas que Él quiere hacer. Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él simplemente lo que va a hacer, lo hace. Él no depende de si yo quiero que Él lo haga o no. Dios no tiene que descender y pedirme permiso. Herodes se creía el mandamás. Herodes se creía el que mandaba sobre todo y que nadie lo podía engañar a él. Pero ¿sabe qué? Dios obró para proteger a Jesús y desvía a los reyes magos por otro lado para que así no pueda hacerle daño a Jesús. A raíz de muchas cosas que ha sucedido doctrinalmente, tenemos nosotros la percepción que de alguna manera Satanás puede intervenir en los planes de Dios. Entonces la actitud que nosotros tomamos es simplemente de ponernos a reprender, a gritar, a decir, y resulta que no entendemos que muchas veces lo que Dios permite que el enemigo haga es simplemente parte del plan, es simplemente parte de lo que tiene que suceder.
¿Por qué razón? Porque Dios no desconoce la existencia del enemigo, pero para aquellos que están bajo la potestad de Dios, el enemigo no puede hacer nada, a menos de que Dios así se lo permita. Entonces, ¿por qué nosotros seguir viviendo en temor a lo que ya sea el enemigo Satanás o un enemigo terrenal quiera o pueda hacerle a los hijos de Dios? La vida de un cristiano es una vida de confianza. Es importante que te detengas en este momento y pienses el siguiente pensamiento. El creyente, el cristiano, debe vivir una vida cristiana victoriosa, no una vida cristiana temerosa. No puedes seguir viviendo en temor. Ay, ¿será que me va a pasar? Ay, ¿qué será lo que va a hacer? Mire nada más cómo Dios movió todo lo que tenía que mover. Movió a los reyes, movió a Herodes, movió a los sacerdotes. Todo lo movió en su tiempo y en su lugar para proteger a Jesús. Si Dios no hubiera intervenido, le hubieran dado la localización a Herodes de dónde estaba Jesús y podía haber pasado algo que hubiera interrumpido, entre comillas, el plan de Dios. Pero Dios no es así. Él tiene todas las cosas, todas las fichas cuadradas, todas las fichas acomodadas. Y de esa manera nosotros debemos pensarlo en nosotros porque Dios tiene planes para contigo. Dios tiene planes para conmigo. Y mientras nosotros, tú y yo, hagamos lo que nos corresponde, que es seguir a Dios, obedecerle y entender su perfecta voluntad, entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de nada más. ¿Que hay que orar? Claro que hay que orar. ¿Que hay que leer la Biblia? Claro que hay que hacerlo. Pero estar en ese temor, ay, no es que el enemigo, es que el diablo esto, el diablo otro, olvídese de eso, mi hermano, mi hermana. El enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El enemigo ya ha sido vencido. La victoria está en las manos de los hijos de Dios. Nosotros debemos vivir una vida victoriosa, alegre y feliz de saber que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que ningún arma forjada contra ti prosperará, que no hay persona que te pueda hacer frente en todos los días de tu vida, porque Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Lo que Dios quiere hacer, Él simplemente lo hace. No hay quien lo pueda detener, no hay quien pueda hacer retroceder sus planes. Él es Dios y lo que Él anhela hacer, Él lo hará. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Gracias, Señor, te doy en esta hora de la mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque por medio de tu palabra puedo ver, Padre Celestial, los propósitos que tú tienes para con nosotros y cómo tú, Señor, los llevarás a un cumplimiento. Señor, entiendo que tú no dependes de nada ni de nadie para hacer lo que a ti bien te place. Por eso, Señor, me someto a tu voluntad. Me someto a lo que tú tengas que hacer en mi vida. Sé que me darás la victoria. Sé que posiblemente esté pasando por un desierto en este momento, por medio del cual pareciera que estuviera derrotado, pero no. Sé que estoy siendo procesado por ti y que al final veré el propósito porque me someteré a tu voluntad. Me dejaré, Señor, guiar por tu Espíritu Santo y obedeceré para poder estar, Señor, en tu voluntad perfecta. Dios, guíanos, háblanos, protégenos. Yo sé que algo poderoso harás y como lo dijo el salmista, tú cumplirás tu propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita, si esta palabra fue de bendición para tu vida, dale el dedito arriba, me gusta. También, si tú quieres conocer un poco más de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal. Sé que recibirás muchas enseñanzas de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz, feliz, feliz mañana para todos. Bendiciones.